El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Mi nombre es Catalina Maya, estudiante de Contaduría Pública y Finanzas Internacionales de la Universidad ICES. Gracias al programa Todas y Todos a Estudiar, los sueños de 9.500 jóvenes como Catalina se hacen realidad. Con becas de estudios en programas profesionales, técnicos y tecnológicos financiados por la Alcaldía, se preparan para el futuro. Alcaldía de Santiago de Cali, puro corazón por Cali, un latido para siempre. Ciérrale la puerta al dengue. Elimina los criaderos del mosquito en aguas reposadas, tanques y vertederos. Usa repelente y toldillo. De esta manera, reducimos las picaduras del zancudo. En Cali, cuidamos la vida. Un mensaje de la Alcaldía de Santiago de Cali. Gracias al pago oportuno de tus impuestos, hoy se desarrollan importantes proyectos para la ciudad. No dejes pasar esta oportunidad. Hasta el 30 de noviembre obtén el 15% de descuento en el impuesto predial 2023 o el 10% si debes vigencias anteriores. El desarrollo de Cali contigo es posible. Mi nombre es Juan David Sanabria Sánchez del Politécnico Internacional del Occidente y ahora soy jefe de cocina. Como Juan David, 3.000 beneficiarios se formaron como técnicos y ahora cuentan con mayores oportunidades laborales gracias al programa Todas y Todos a Estudiar, que ha transformado la vida de 9.500 jóvenes. Alcaldía de Santiago de Cali, puro corazón por Cali, un latido para siempre. Desde lo alto se renueva el gigante que cuida de Cali. Proyecto Integral Cristo Rey. Más de 2 kilómetros de pasarelas elevadas, 3 plazoletas y 8 miradores. Un espacio para la contemplación, el deporte, el encuentro y la protección de la naturaleza. Alcaldía de Cali, puro corazón por Cali. Un latido para siempre. Un segundo idioma se convierte en la oportunidad de un mejor futuro para los 2.000 beneficiarios de Todas y Todos a Estudiar Inglés. Hello, my name is Carla Guevara, soy diseñadora de modas y beneficiaria del programa de Todas y Todos a Estudiar Inglés. Ya son 9.500 jóvenes beneficiarios del programa de educación gratuita de la Alcaldía que se abren al mundo. Alcaldía de Santiago de Cali, puro corazón por Cali, un latido para siempre. Aprovecha esta última oportunidad. Paga tu impuesto predial 2023 con el 15% de descuento si solo debes la vigencia actual, o con el 10% de descuento si debes vigencias anteriores. Hasta el 30 de noviembre. ¿Escuchas? Es el latido del Parque Ambiental Corazón de Pance, un santuario con más de 1 millón de metros cuadrados. Proyecto de la Alcaldía de Cali para cuidar la vida y la barrera que protege los recursos naturales de la expansión urbana. Alcaldía de Santiago de Cali, puro corazón por Cali, un latido para siempre. Muy buenas noches. Hoy vamos a trabajar el tema sobre Ucrania, la invasión a Ucrania. Y hemos acordado con el director de este programa, con Luis Hermes Ruiz, abordarlo durante todo el espacio. De tal manera que los invitados son Camila Pinzón, que es miembro del Centro de Pensamiento Estratégico y que ha participado en diferentes programas de deliberación sobre temas de ciencia política y derechos humanos, alumna sobresaliente de la Universidad Libre en la Cátedra de Derechos Humanos y otras cátedras. Y el historiador Néstor Rodríguez, que participó en el último video también sobre el tema de los mercenarios, que ha estado en varios videos del Centro de Pensamiento, y en este canal C hemos trabajado temas históricos como
el papel de Sebastián de Belalcázar durante la conquista. Bueno, para empezar en este tema que es el de actualidad y el que tiene en tensión al mundo entero, sobre todo a la Unión Europea, diríamos que el fortalecimiento de las armas desde el garrote de la comunidad primitiva, ¿sí?, hasta las flechas en etapa precolombina o en la etapa medieval, los arcabuces y los cañones, en las guerras mundiales, los aviones y los bombardeos, y hoy con los misiles. El problema es que cada una de las partes quiere mostrar fortaleza, quiere mostrar ferocidad, y hay una violación al derecho internacional, a las normas, y se viola la soberanía y se violan todos los cánones que estaban establecidos para el orden mundial. Entonces, el único organismo internacional en la multilateralidad, la ONU, Camila, la ONU surgió para buscar la paz, el consenso, la armonía. El único que podría en este caso ejercer un papel importante es la ONU, pero no vemos esa funcionalidad y todo puede ir hacia el colapso. Entonces, ¿cómo hacer que funcione ese organismo? Bueno, profe, la ONU, empezamos primero hablando de la ONU, que nació como un organismo multilateral, principalmente. Este nació como la necesidad de tener un orden jurídico internacional. Este tiene como objetivo principal mantener la paz y la seguridad internacional. Sí, eso se encuentra establecido en la Carta de las Naciones Unidas. Evidenciamos con este conflicto que, como usted dice, doctor, la ONU no ha cumplido su objetivo de la paz mundial y siguen haciendo guerras entre países. Entonces podríamos decir que la ONU está teniendo falencias en su ejecución y que esta tesis del multilateralismo, a pesar de que es muy esencial, no está siendo eficaz. Entonces aquí es donde paso a su pregunta y es, bueno, ¿cómo hacer que la ONU evite este colapso? Y es que la respuesta es simple, pero al mismo tiempo engloba mucho, ¿no? La respuesta es que la ONU tiene que funcionar de la mejor forma posible. Sus instituciones tienen que estar unidas desde dentro para que exterioricen todas sus funciones de la mejor forma. Entonces ahí es donde encontramos la problemática. El Consejo de Seguridad cuenta con 15 miembros, 10 rotatorios y 5 permanentes. Entre estos países permanentes está China, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y pues sobre todo Rusia, ¿no? Entonces encontramos que estos, aparte de tener el derecho al voto, tienen el derecho al veto, que vendría siendo la problemática principal de lo que les voy a hablar en este momento. El derecho al veto básicamente otorga a estos países la posibilidad de votar negativamente. Es decir que para tomar una decisión en la ONU, los 5 países permanentes, los miembros permanentes, tendrían que estar de acuerdo con la decisión, porque de lo contrario un solo voto negativo significaría que la ONU no podría proceder. Entonces es por eso que la ONU ha demorado tanto como en encontrar soluciones para mediar este conflicto. Entonces se plantean 2 soluciones, ¿no? La primera vendría siendo que el Consejo de Seguridad tuviera una forma de voto simple, la mitad más 1, para que ellos 5 puedan tomar una decisión democráticamente. O una solución que vendría siendo más ligada al multilateralismo, que sería crear una asamblea general, es decir, que la decisión no esté en cabeza del Consejo de Seguridad, sino una asamblea general donde los 193 países puedan ser parte de esta votación y ellos puedan tomar una decisión desde la imparcialidad y no desde los intereses políticos o económicos o cualquier otro tipo. Bueno, Néstor, la respuesta de Camila es muy completa y da pie para que comentemos, porque estuve leyendo que en las votaciones de procedimiento, porque estas son las votaciones de fondos, como ella dice, en las de procedimiento, si hay
la posibilidad de que se apruebe una medida con 9 votos. ¿Por qué no lo pasan para los asuntos de fondo? Cuando el Consejo de Seguridad está establecido para, como la palabra lo indica, lograr la seguridad mundial, la paz, la armonía, la convivencia, evitar las guerras, etcétera, como lo dice la Carta de San Francisco. Entonces, ¿por qué ese procedimiento que sí está establecido, los 9 votos, no lo traspasan en una reforma que se debería dar? Yo sé que Stalin fue el que propuso hábilmente el derecho al veto, y eso bloquea cualquier medida porque hay intereses cruzados siempre de Rusia, de China o de Estados Unidos, y uno revisa las votaciones y, claro, es cuando tienen negocios con algún país, asuntos de minería o estrechos lazos que no permite, como en el caso de Siria, que nunca fue sancionado. James Kerry trató durante el gobierno de Obama de que sancionara a Bashar al-Assad. Nunca se pudo porque Rusia se oponía. Ese sería un punto central, porque el veto es el que daña las decisiones contundentes, como la activación del ejército mundial para impedir masacres, genocidios y los crímenes que están en la Corte Penal Internacional. Es una inacción y se está desplomando el orden mundial. Pienso que desde el punto de vista práctico, la ONU no ha servido para nada en el tema de la resolución de conflictos. Si hacemos un barrido de los conflictos después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se encuentra con un primer gran conflicto, que es el de Corea, que es de alguna manera resuelto con un armisticio todavía no concluido, porque el armisticio sigue hasta el día de hoy, y han pasado generaciones y generaciones en donde la ONU no tuvo un papel resolutorio en este conflicto, sino que fueron las potencias las que lo resuelven. Pasan varios años después, estalla el conflicto entre Vietnam y Francia, que después lo hereda Estados Unidos. El papel de la ONU es nulo. Simultáneamente, de pronto, antes hay una crisis muy difícil que la podemos conectar con la de hoy, que es la crisis de 1962, la crisis de los misiles, en donde estuvimos por primera vez a portas de un cataclismo nuclear mucho más cerca que ahora, porque los rusos habían puesto ojivas nucleares en la isla de Cuba, estratégicas, es decir, esos misiles podían llegar a cualquier ciudad de Estados Unidos menos a las capitales de la costa oeste, Seattle, California. ¿Quién resolvió ese conflicto? Pues, Kennedy y Nikita Khrushchev. Y así puedo seguir. De pronto más cercano, genocidio de Ruanda. La ONU estaba totalmente avisada que iba a haber un genocidio en donde los Hutus iban a exterminar a los Tutsis, porque llevaban meses diciéndole cucarachas, y las cucarachas hay que exterminarlas. Murieron 800.000 personas desde abril hasta agosto de 1994. Eso fue ayer. Sí. Lo mismo que pasó en la guerra de los Balcanes, y ahorita la invasión de Estados Unidos a Irak, donde llega Jerome Powell y está en la Asamblea de las Naciones Unidas. Él sabía que estaba mintiendo, que se tenían que meter ahí, y no pasó absolutamente nada. Y estamos ya en este siglo, por lo menos en esta década, en estas... yo pienso que para que le demos trabajo a esto, Alberto, Rusia se atrevió a hacer esto
que es raro que en el siglo XXI un país invada a otro, porque hemos encontrado conflictos internos entre los países, no una agresión de un país hacia otro, salvo la guerra de los Balcanes. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que no iba a pasar nada, es decir, que no iba a haber sanciones. Y eso es lo que está generando una caída como de fichas de dominó, de que los países pueden meterse al otro. Está pasando la tensión entre Kosovo y Serbia, está pasando la tensión entre Azerbaiyán y Armenia, está pasando las tensiones en el Sahel. Entonces se empieza a ver y ya se empieza a notar que tienen que empezar a emerger unos mecanismos multilaterales diferentes a la ONU, pilas con los BRICS. Y para cerrar, la última asamblea de las Naciones Unidas es la radiografía de lo que pasa en las Naciones Unidas. La gente no escucha los discursos salvo a Biden y más o menos a Zelensky, porque no interesa, no importa. Olaf Scholz, el canciller de Alemania, habló a las 9 de la noche ante un auditorio casi vacío. Lo seguía el primer ministro de Japón. Estamos hablando de potencias económicas y mundiales, y había menos gente en esa. Y aquí se armó pues el tema con Petro y todo eso. Petro tuvo un auditorio llenísimo en comparación a estos. Bueno, entonces yo tomaría de esos ejemplos o ilustraciones o casos que usted menciona, el de la crisis de los misiles, donde en 1962 lo que uno lee es sobre la espectacularidad del forcejeo Kennedy de Nikita Khrushchev y una amenaza de la Unión Soviética, porque en ese momento existía la Unión Soviética, para que no afectaran más con desembarcos como el de Bahía Cochinos en Playa Girón, o los atentados para matar a Fidel Castro, a Cuba, que se había declarado de la órbita del comunismo. Pero había un entresijo, algo muy secreto, era que Rusia estaba molesta porque Estados Unidos le había colocado misiles en Turquía y le estaba apuntando. Entonces aquí lo que se hizo fue una jugada de ajedrez magnífica para que quedaran en tablas. Es decir, retire los misiles Estados Unidos y Rusia retira los misiles. Podría haber sido la Tercera Guerra Mundial en ese momento. Pero hoy, como usted lo dice, ¿sí?, con la tensión nuclear, con la alianza nuclear que se puede dar entre estados, porque ya hay una visita clara de Kim Jong-un, presidente de Corea, a Putin, y se ve una alianza nuclear. O sea, como ya no estamos en una guerra convencional, porque esta guerra en Ucrania, que es una invasión, al mismo tiempo es una guerra binacional, o sea, entre dos estados, tiene riesgo de volverse mundial y también nuclear, o sea, tiene todas las características, y es anticolonial porque ellos no quieren que les quiten el territorio. Lo nuclear está en un punto de amenaza y de tensión a tal nivel que ni la ONU ha podido, ni la Unión Europea, ni el ejercicio y despliegue de la OTAN. Entonces, usted menciona el caso de los Balcanes, el caso de Ruanda, Irak, donde la ONU pues tampoco resolvió estas situaciones. Creo que el mundo, con lo que está sucediendo en este escenario tan riesgoso de belicismo y de ejercicio geopolítico, de ambiciones geopolíticas, pues conlleva a una peligrosidad total, ¿sí? Entonces, yo le preguntaría
a Camila sobre la geopolítica. ¿Cuál es el interés geopolítico que tiene Rusia? Bueno, doctor, frente a esta pregunta también es pertinente mencionar que la guerra entre Rusia y Ucrania no es la única guerra binacional geopolíticos. Vemos que en realidad la gran mayoría cuentan con estos intereses. El interés geopolítico de Rusia de verdad que es una constante manifestación por la defensa de la soberanía, y también junto con esto ha sido una continuación de los terrores en los que nos hemos visto sometidos mundialmente por las guerras. Cuando nosotros empezamos a profundizar en el asunto, nos daremos cuenta que principalmente el interés geopolítico de Rusia son los mares. Esto lo evidenciamos cuando analizamos los ataques que se le hicieron a los puertos del Mar Azov y el Mar Negro, y también la persecución militar que se le hizo a la ciudad de Mariupol, donde el año pasado de verdad que fallecieron miles de personas en Ucrania. También es importante mencionar que Ucrania desde 2014 ha ido perdiendo poder naval y actualmente queda en peligro de quedar sin salida a los puertos del Mar Azov y sin salida al Mar Mediterráneo. Es decir, que Ucrania quedaría desconectado y sin la posibilidad de comunicación con los continentes de Europa y Asia. Y esto es verdaderamente lo que quiere Rusia, apoderarse como de ese poquito de territorio marítimo que le queda a Ucrania. También es importante mencionar que no solamente quedaría sin comunicación, también afectaría su flujo de los productos agrícolas alimenticios, porque sabemos que Ucrania es principal exportador de trigo y cebada. Entonces no solamente se afecta políticamente a Ucrania, no solamente hay una afectación humanitaria, sino que hay una afectación económica. O sea, Rusia está entrando por todos los lados, afectando todo el poder y la soberanía que tiene Ucrania. Entonces, geopolíticamente, uno de los intereses es el posicionamiento y el acceso a los mares, porque tomemos el mar Báltico. ¿Le podemos poner un mapita que yo le dije a él? Sí, podríamos, pero lo que pasa es que no sé si nos está escuchando porque no tengo el apuntador, pero bueno, pues ya ahí está el mapa. Entonces, para que tú opines, yo voy a dar un concepto, Néstor, que me interesa que entres en esta temática. El mar Báltico, el acceso de Rusia, pues siempre lo tuvo en el norte, ¿sí? Y lo ha tenido. Y es más, en la época soviética, tanto Lituania, Estonia y Estonia, e inclusive Finlandia y Suecia, pues no tenía ningún problema. Rusia, quiero decir, bueno, la Unión Soviética en ese momento, bueno, y cuando el Imperio ruso, en todas esas etapas. Pero ahora los bálticos neutrales, Finlandia y Suecia, entraron a la OTAN, que es lo que le perturba a Putin. Y ya se habían ido en la década del 90 Estonia, Lituania y Lituania. ¿Sí? Inclusive ahora se hizo una reunión en Vilna sobre la OTAN y su participación. Pero hacia abajo, para llegar al Mediterráneo, el Mar Negro pues está siendo atacado, los barcos ucranianos, y respetando el acuerdo de los granos, que fue la única digamos conquista o avance de la ONU, el acuerdo de granos desde el año pasado, es decir, que dejen salir el trigo, que dejen salir los cereales, para que la economía de Ucrania no se golpee tanto y para que el mundo, entendamos África y otras regiones, no tengan problemas de seguridad alimentaria. Y han violado el acuerdo de granos. Afortunadamente Erdogan, el presidente de Turquía, intervino, porque es que el Mar Negro tiene no solamente costa Ucrania, sino que también Turquía, Rumania y Bulgaria, y son miembros de la OTAN, y allí entonces ¿en qué queda la intervención abusiva de Rusia? Si en ese punto me gustaría
o sobre el tema de los mares, como planteó Camila, que tú nos hagas una reflexión. Volvamos al mapa, que ahí para que entendamos es un poco más fácil. La parte clave de este tema del mar es lo que se llama la península de Crimea, que es la parte rosadita que vemos más al sur, lo que está más abajo. Crimea es anexionada a la fuerza en el 2014, luego de que derrocan a un presidente ucraniano muy cercano a Putin, al señor Viktor Yanukovych. Porque ahí se empieza a ver las tensiones entre la Ucrania pro Europa y la Ucrania pro Rusia. Hay que entender que Crimea siempre ha sido rusa, es decir, Crimea es ucraniana desde 1958, porque Crimea es rusa desde Catalina la Grande, siglo XVIII, cuando los rusos le quitan todo este territorio a los turcos, al Imperio Otomano del entonces. Entonces, cuando se dice que la gente votó en un plebiscito de 95% a favor de los rusos y que es un falso plebiscito, nos dicen los medios occidentales, hay que cogerlo con pinzas, porque en gran parte esta gente se siente rusa. Entonces, la ocupación que ellos hacen anexando estas dos provincias que se ven más al norte, en donde se hace, que es importante notar los puntos rojos. Los puntos rojos son los destacamentos militares que hay en este momento. Ese mapa es un mapa pro-ucraniano, porque nos queda difícil poner el prorruso así, pues haciendo los cambios, pero son muy parecidos. Entonces ahí lo que está mostrando es todas las fortificaciones rusas de defensa. ¿Qué es lo que hay que también tener en cuenta? La parte en donde se ve el río Dnieper hacia el norte, que no se ven tantos puntos rojos, es la parte, el área que fue afectada por la voladura de la represa Novakayovka, que fue el 6 de junio de este año, en donde pienso yo tengo una hipótesis que los rusos fueron los que destruyen para fortificar toda esta parte de aquí del centro hacia el norte. Ahí es lo que se están viendo, son muchos combates en la parte más hacia el este, más hacia arriba, en la famosa población de Bakhmut, y al sur en Robotino, donde no ha habido un gran éxito táctico ucraniano. Lo que está empezando a tener, y ahí para que ya podemos quitar el mapa, lo que está empezando a tener éxito es el ataque a Crimea, porque está empezando a haber ataques tácticos y estratégicos a Crimea. Entonces vamos al bloqueo de los granos. Que hay un bloqueo marítimo porque la flota del Mar Negro está atascada en Crimea y de los rusos, y los ucranianos han logrado hacer unos ataques muy interesantes de varias formas, con drones, que eso es lo novedoso de esta guerra, porque esta guerra empieza a combinar varias formas de guerra del siglo XX. Hay un parangón con la Primera Guerra Mundial, una guerra de trincheras. Hay un parangón con la Segunda Guerra Mundial, una guerra de acorazados y tanques que empezaron en la Primera Guerra Mundial, pero fueron mucho más usados en las compañías acorazadas. Interesantemente, no ha habido casi movimiento aéreo, porque primero Ucrania no tiene muchas unidades de combate, y los rusos están guardando, porque les han dado muchas bajas, están guardando a sus naves más modernas, que son los Sukhoi Su-57, están sacando los Sukhoi Su-35, que son muy parecidos a los que tiene Maduro en Venezuela.
Por eso el ataque de la contraofensiva terrestre no ha sido tan exitoso, pero sí empezó a ser exitoso lo que nadie pensó, que es el ataque a Crimea. Ya ha habido incursiones de tropas, porque no ha sido solamente incursiones de drones, que son los que han destruido partes del puente que une a Crimea con Rusia, que es un puente, una mega obra, no como la de Ospina, una mega obra kilométrica en donde los han logrado afectar, y han empezado a afectarlos también con los misiles que recién recibieron hace unos meses, los misiles franco-británicos Storm Shadow, misiles aire-tierra, que entre tantas cosas fueron los que destruyeron el comando en Crimea, que hay eso fue hace 2 semanas, hace menos de 2 semanas, en donde mueren almirantes muy importantes de la flota del Mar Negro. ¿Y qué es lo más interesante? Lo más importante es que el bloqueo marítimo fue violentado. Ya pasaron barcos mercantes ucranianos con gran ucraniano, lograron pasar el bloqueo que ha hecho Rusia con su flota del Mar Negro. Eso es ha pasado desapercibido. Muy poca gente lo ha comentado, pero es algo muy importante porque ahí ya se empieza a ver ciertas victorias estratégicas, que es lo que necesita Ucrania. No fue por el corredor terrestre ni por la contraofensiva, porque es imposible. Los críticos a la OTAN y toda esta cuestión dicen que la contraofensiva ucraniana ha sido un desastre, ha sido un fracaso. No tienen aviones. Ahora, cuando lleguen ahorita los nuevos misiles, que a eso fue Zelensky a Washington, ¿no? Zelensky no fue a hablar a la ONU, fue a hablar con Biden para que le diera un nuevo paquete de $24.000 millones y le diera los ATACMS, que son unos misiles que tienen alcance tierra-tierra hasta de 300, un poco más de kilómetros. Si ellos tuvieron éxito con las unidades tácticas que les han entregado, que ellos, la ofensiva y el territorio que logran recuperar en otoño del año pasado, fueron con los HIMARS, con los Javelin. ¿Qué va a pasar ahorita? Que tienen los Storm Shadow, que van a tener los ATACMS, y que es muy probable que lleguen los F-16. Entonces ahí empieza a haber una variación en el transcurso de esta guerra. Bueno, yo quisiera volver al mapa. Edison, por favor, el mapa donde está la franja rosada, exacto. A ver, para retomar algo de lo que decía Néstor, aquí desde el punto de vista geopolítico está el corredor desde el este ucraniano, ¿sí? O sea, el Donbass, que son 2 zonas, Lugansk y Donetsk arriba, luego Mariupol, Jersón y conexión a Crimea. Crimea se lo tomó Rusia desde el 2014, después del Maidán, porque allí está el puerto de Sebastopol y porque allí está pues la entrada al mar Mediterráneo. Pero con esta ofensiva, que además venía dándose durante 7 años sobre pretexto de defender a los rusoparlantes del Donbass, están insistiendo es en quedarse con este territorio, que sería el que, creo yo, en un arreglo eventual para la terminación de la guerra, no soltaría Rusia, esta franja no la soltaría, o no la querría soltar. Pero la posición ucraniana es que la soberanía se respeta y que les devuelvan todos los territorios. Pero la posición rusa, preferiblemente, ya que no se pudo tomar toda Ucrania, que era la idea tomársela en 8 días con el Blitz de febrero del 2022, una guerra relámpago que les fracasó, y con la extensión de la invasión, que se ha vuelto pues una guerra de desgaste de posiciones y, como usted lo manifestó, de trincheras y de la mezcla de todas las otras formas
de las guerras del siglo XX. Y ahora con los drones, que es lo novedoso. Y con los drones, que es la parte aérea novedosa, que son drones iraníes. Esta es la que no soltarían. ¿Por qué? Porque es la del acceso a los mares, Azov, Negro y Mediterráneo. Entonces, pero Ucrania quedaría mutilada, o sea, quedaría sin mar, quedaría solamente con el Báltico. Pero ellos tienen el puerto de Odessa. La cuestión es que ellos no pueden sacar. Exactamente. Es que el problema en este momento no es en cuanto a lo territorial, sino a lo estratégico, que no tienen una flota que pueda defender a sus barcos mercantiles, que son los que sacan el grano. Pero están empezando a abrir poco a poco una brecha en la flota del Mar Negro, que eso es lo que nadie pensó. Porque siempre se pensó que iban a abrir el frente. Es muy difícil que abran el frente, porque de pronto en la parte, si uno lo ve, se sitúa en Crimea, si hace casi una línea recta hacia arriba, que es esta parte donde está Robotino y en donde la población más importante sería Tokmak, que sí podría ser un objetivo estratégico, pero es muy difícil. Ahora, si ellos logran, porque el frente ahí uno lo ve pues con un mapa y todo eso, pero ahí lo que estamos viendo es que son 3 líneas, ellos están en la primera línea. Si logran romper la primera línea, la segunda línea no está tan fortificada y la tercera mucho menos. Entonces ahí sí de pronto podrían hacer un avance desde el norte, desde el este en Bakhmut y desde el sur en Crimea. ¿Qué es lo que se podría? Porque lo que nosotros aquí estamos hablando desde miles de kilómetros de distancia, sabemos que hay colombianos allá combatiendo y hay, como en todas las guerras de todo, lo hablaste pues en el tema anterior de los mercenarios, pero lo que estamos hablando es una tragedia total. Lo que estamos viviendo en este mapa, lo que estamos viendo en todos esos puntos rojos, estamos viendo es gente morir. Quitemos el mapa porque quisiera hablar a la cámara esto. Demos el mapa, por favor. Bueno, lo que estamos viendo es un nuevo fracaso de la humanidad. Estamos hablando, Camila, de la ONU y que la ONU no ha servido y que la inacción de la ONU y la inacción del liderazgo mundial lo que está haciendo es que la vida no vale absolutamente nada. Sí, es muy fácil mandar miles y miles de millones en armas. Y cada vez la tecnología, las guerras son unos motores tecnológicos. Todas las grandes tecnologías que vimos en el siglo XX, la mayoría parten del ejercicio militar y bélico. Y estamos viendo un mundo muy convulso en donde los rusos se atrevieron a hacer esta invasión porque se dieron cuenta que no iba a pasar nada, que no iban a ser sancionados, y ellos Putin creía que iba a ser la Blitzkrieg que hizo Hitler a Polonia o a Austria, que se toma, Hitler en septiembre del 39 se toma a Polonia en 3 semanas, y eso es lo que él pensó, y resulta que no fue así, y estamos viendo una guerra de desgaste. Las guerras de desgaste después de la Segunda Guerra Mundial, el promedio es que van a durar o duran mínimo 1 década, Alberto. Esto es una guerra que es muy probable que en el 2030 vamos a seguir hablando de esto, a menos que un objetivo estratégico sea tocado por alguna de las dos partes y lo que haga es promover una negociación que busque silenciar los fusiles. Correcto. A ver, Camila, tomando esa última parte de la negociación, ¿por qué esta guerra de invasión no ha terminado por la vía diplomática u otra forma de arreglo? Cuando flagrantemente Rusia ha violado el derecho internacional
y el derecho de guerra, el jus ad bellum, que es todos los convenios de Ginebra. Bueno, respecto a lo que hemos estado hablando, Putin actuó sabiendo que él no iba a recibir ningún tipo de castigo porque la ONU en realidad no ha sido muy efectiva a la hora de proceder. Y sí vemos que muchas guerras han logrado terminar por la vía diplomática. Sin embargo, lo que decíamos, tiene que pasar mucho tiempo, o sea, tienen que haber tantos costos humanos, de medio ambiente, para que, bueno, llegue el momento en el que ellos dicen, vamos a llegar a una conciliación verdaderamente. En el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas se establece que cuando dos partes, dos naciones se encuentren en un conflicto que esté afectando la seguridad internacional, pues ellos deben buscar conciliar, deben buscar la solución, ya sea por vía diplomática o por los medios alternativos de solución de conflictos que nos permea el derecho internacional, que vendrían siendo pues la negociación, la conciliación, el arbitraje, etc. Sin embargo, la ONU no ha logrado mediar como estos deseos de dominar por parte de Vladimir Putin, y este no ha permitido que las conversaciones prosperen para que haya, así sea, un mínimo de solución, por así decirlo. Y lo que decíamos ahora, a pesar de que la guerra entre Rusia y Ucrania es una guerra binacional, ha afectado a multiplicidad de países por el tema de que, bueno, no podían exportar los granos, entonces afectó su economía, afectó a otros países también en los alimentos. Entonces podemos decir que no han logrado este desarrollo por la vía diplomática, porque ninguno de los dos países ha querido ceder, básicamente. Bueno, entonces, antes de empezar la invasión, que ya durante los 7 años de presencia fronteriza de tropas rusas alentando el secesionismo, separatismo del Donbass, pues ellos tampoco acataron mucho la vía diplomática, pero durante la invasión, y más que todo en diferentes momentos del año 2022, se trató por parte de la ONU, lo hizo Antonio Guterres, lo hizo Macron, el presidente francés, lo hizo el mismo presidente chino con sus ambigüedades, por lo que él es un aliado de Rusia. La misma OTAN se expresó del señor Jens Stoltenberg. Muchos países trataron de agotar la vía diplomática, el mismo señor Biden, que ahora se lanzan son pullas. Todo se ha roto y hay unos planes de paz, ¿sí? Propuestas del Papa Francisco con su delegado, propuesta italiana, propuesta mexicana, la propuesta de la ONU, la propuesta del mismo Zelensky, pero todos los diálogos, Unión Africana, de la Unión Africana, de los árabes, pero el mismo Putin y el señor Lavrov, ¿sí? Que es el ministro de Relaciones, Dmitry Lavrov, se hacen a un lado y cortan las conversaciones porque lo que les interesa es la toma del territorio. Pero con esta prolongación seguramente van a acatar alguna de esos llamados diplomáticos, que es donde está la mediación o las intervenciones, el arbitraje, porque también van a ver que no querrían prolongar la guerra. Pero así como están las cosas, iría para otro año más y quién sabe cuánto tiempo los efectos negativos. Y no, porque tienen un motor económico. Las sanciones económicas fueron un fiasco. El petróleo ruso lo compra India, lo compra Emiratos Árabes y se lo vende a todo el mundo, pero le está vendiendo petróleo ruso. Hay algo, yo tengo varias hipótesis que no las he escuchado en ninguna parte, pero por ejemplo, algo tan banal, pero para los futboleros no es tan banal, porque los que nos gusta el fútbol es una pasión y todo esta vaina, es decir, es una locura. ¿Por qué la Liga Árabe en este momento es la más rica del mundo? ¿Por qué justo este año? ¿Por qué?
¿Por qué a Cristiano Ronaldo, que tiene 37 años, le pagan $200 millones al año? ¿Por qué le ofrecieron a Kylian Mbappé, la figura de Francia, 700 hasta 800 millones de dólares al año? 800 millones de dólares al año es casi el presupuesto, un poco menos del presupuesto de una ciudad como Cali en un año. ¿Por qué? Yo sigo a un pensador del fútbol argentino, se llama Andrés Ducatenseiler, que dice que en el mercado negro lo primero es la droga, lo segundo es las armas y lo tercero es el fútbol, porque ahí también ahí se lava mucho dinero. Entonces, ¿por qué, si bien los árabes tienen mucho dinero, porque tienen mucho dinero, por qué están empezando a debilitar a los europeos en una vaina tan banal como en el fútbol? ¿Por qué las BRICS que nacen siendo estos 5 países, Brasil, Rusia, India, Sudáfrica y China, en menos de un año ya son 32 países y van a ser un banco que va a ser una contraparte al FMI y al Banco Mundial? Porque el sistema multilateral, yo tengo la segunda hipótesis que podría exponer, es que nosotros estamos en este momento viviendo 30 años después, porque en historia las cosas no son inmediatos, estamos viviendo el fin de la Guerra Fría. Nosotros la Guerra Fría, si bien acaba en 1991 con la disolución de la Unión Soviética, las consecuencias del fin de la Guerra Fría la estamos viviendo hoy, porque hoy estamos viviendo el fin de ese momento de donde había un mundo bipolar, en donde aparece un mundo unipolar comandado por Estados Unidos, y ya estamos empezando a ver un mundo multipolar que solamente se veía en dinámicas pre-guerras mundiales. Ahí le agregaría lo siguiente, correcto. Un mundo multipolar que no ha podido expresarse, pero que es el que se necesita, ¿sí? Y la misma multipolaridad está en la ONU, pero no se ejerce cuando Camila lo comentó, si la Asamblea General votara y decidiera, no el Consejo de Seguridad, todas las cosas. Pero esa multipolaridad se da en la geopolítica, en el forcejeo, con federaciones. La Unión Europea es una federación imperfecta, Estados Unidos es una federación de estados, China es una federación de cantones, Rusia, después de la ex-URSS, es una federación rusa de 84 regiones, y la ONU es una federación. Los BRICS también. Entonces, son nuevos forcejeos de bloques de poder, y es la competencia. Entonces, la pregunta sería, porque se nos va a terminar el programa, Camila, ¿cuál es la probabilidad de que esta guerra perdure o se resuelva en los próximos meses? Bueno, la hipótesis principal es que esta guerra tendrá una larga duración. La verdad, vemos que se encuentran como enfrentados dos nacionalismos inminentemente fuertes. Por un lado vemos la perseverancia de Ucrania, que la verdad ha sido muy resiliente, y por otro lado vemos la necesidad de Rusia de poder, ¿no? Aunque sabemos que en algún momento, así sea en un año, 2 años, no sabemos aún, va a llegar el momento en el que los ejércitos se agotarán. Entonces, cuando llegue este agotamiento y cuando ya hayan ocurrido desastres, pérdidas humanitarias, ambientales, cuando ya hayamos vivido pues todo este terror, ya va a llegar un momento o en que van a llegar a una solución por vía diplomática, que pues no lo veo tan probable, o llegará un momento en el que simplemente habrá un cese al fuego, ¿no? También esta guerra entre Rusia y Ucrania, pues vemos que se le llama como la guerra desigual, ¿no? Vemos que Rusia, siendo un país tan poderoso que, como decíamos ahora, ha invertido tanto en armamento y tanto en sus mercenarios, pues
tiene muchas ventajas en sentido de la guerra. Y también algo que quería destacar dos cosas importantes que me di cuenta cuando estaba leyendo. Una es que en esta guerra, como le digo, desigual, Rusia solamente involucraba a sus mercenarios, es decir, la guerra para Rusia solamente ha sido para sus ejércitos. Sin embargo, para Ucrania esta guerra ha sido de vida o muerte para ellos. Ha habido muchos costos humanitarios, incluso interrupción en su proyecto de vida, gente que se ha tenido que ir, gente que ha perdido sus familias. La segunda cosa que quería mencionar es más importante que saber cuánto tiempo durará la guerra, porque una guerra podría durar 2 meses, pero haber pérdidas humanitarias enormes. La verdadera pregunta y lo verdadero importante es el costo humanitario que lleva consigo una guerra, y que inminentemente los presidentes, ya sea el de Rusia o el de Ucrania, no están viendo esto, están viendo más el tema de la soberanía y los poderes, pero el enorme costo humanitario que hay detrás de una guerra es inimaginable. Entonces siento yo que la pregunta debería centrarse como un poco más en los costos humanitarios. Bueno, vamos a terminar, voy a hacer una exposición muy breve de 1 minuto y medio y le queda al historiador, amigo Néstor también 1 minuto y medio para que redondeemos. Ahora que menciono a los mercenarios, francamente el concepto tradicional del monopolio de la fuerza, los estados pares, el relacionamiento internacional de los estados con sus organizaciones militares para respetar la soberanía interna, etcétera. Con estas guerras, el uso de los mercenarios, que siempre se ha dado en la historia de la humanidad, pero ahora tienen un carácter muy grotesco, a guerras ajenas, personas desideologizadas, que no pertenecen a la estructura del Estado ni al ejército de ese Estado, que van es por el dinero, como en el caso de Prigozhin, que eran 50.000 casi que neonazis, podemos decir, porque esos no eran ni prorrusos, ni nacionalistas, ¿verdad? Tatuado con las SS. Y tatuados de esa manera, el derecho internacional queda más afectado de lo que está con el desplome de la organización mundial. Eso me parece que llama a una reflexión, porque no quiero extenderme con lo que dijimos en el video sobre los mercenarios, pero es impresionante lo que estamos viendo. Ya lo habíamos visto en Irak, en Afganistán, en Siria, el uso de mercenarios. Pues lo utilizó también la señora Margaret Thatcher cuando mandó los Gurkhas para degollar a los muchachos argentinos en las Islas Malvinas. Pero siempre han existido mercenarios, pero en esta ocasión es que el ejército mercenario estaba reemplazando al ejército institucional ruso. Ayer vi a Putin en una declaración donde está coqueteando con los Wagner, o sea, volverlo a reclutar. Ni los mismos Wagner le creen. No, ya el nuevo comandante de los Wagner es el viceministro de Defensa, pero los de África. Y están viendo cómo acomodan a los que están en Bielorrusia. Para terminar, yo pienso que es en gran medida un panorama muy sombrío, por todo el simple hecho de que hayan guerras es una pérdida para el humano. El enviado del Papa Francisco para la misión diplomática del Vaticano es Monseñor Matteo Zuppi, de la comunidad de San Egidio. El fundador de la comunidad de San Egidio tiene un decir que la guerra es la madre de todas las pobrezas, y eso es lo que estamos viendo ahora. Y se ve también muy sombrío la orfandad del liderazgo mundial. Son pocos los líderes actualmente con cierta estatura. Te guste o no te guste, Xi Jinping uno, Vladimir Putin otro, Erdogan el turco, Biden. Los canadienses lo que hicieron esta semana,
que para exaltar para exaltar a un combatiente contra los rusos en la Segunda Guerra Mundial, le hacen un homenaje a un sobreviviente que todavía está vivo, el viejito, pero un ex Waffen SS. Las Waffen SS eran los peores, los más malos de los alemanes. Creyeron que y los canadienses no había problema. Imagínate, y los canadienses le hacen que tuvo que renunciar el presidente de la parte judicial. Entonces es una vaina muy terrible lo que se está viendo y que no se ve una solución. Bueno, entonces así hemos terminado el programa. Muchas gracias por la participación, Camila Pinzón, Néstor Rodríguez, y hasta una próxima oportunidad. Mi nombre es Catalina Maya, estudiante de Contaduría Pública y Finanzas Internacionales de la Universidad ICES. Gracias al programa Todas y Todos a Estudiar, los sueños de 9.500 jóvenes como Catalina se hacen realidad. Con becas de estudios en programas profesionales, técnicos y tecnológicos financiados por la Alcaldía, se preparan para el futuro. Alcaldía de Santiago de Cali, puro corazón por Cali, un latido para siempre. Ciérrale la puerta al dengue. Elimina los criaderos del mosquito en aguas reposadas, tanques y vertederos. Usa repelente y toldillo. De esta manera, reducimos las picaduras del zancudo. En Cali, cuidamos la vida. Un mensaje de la Alcaldía de Santiago de Cali. Gracias al pago oportuno de tus impuestos, hoy se desarrollan importantes proyectos para la ciudad. No dejes pasar esta oportunidad. Hasta el 30 de noviembre obtén el 15% de descuento en el impuesto predial 2023 o el 10% si debes vigencias anteriores. El desarrollo de Cali contigo es posible. Mi nombre es Juan David Sanabria Sánchez del Politécnico Internacional del Occidente y ahora soy jefe de cocina. Como Juan David, 3.000 beneficiarios se formaron como técnicos y ahora cuentan con mayores oportunidades laborales gracias al programa Todas y Todos a Estudiar, que ha transformado la vida de 9.500 jóvenes. Alcaldía de Santiago de Cali, puro corazón por Cali, un latido para siempre. Desde lo alto se renueva el gigante que cuida de Cali. Proyecto Integral Cristo Rey. Más de 2 kilómetros de pasarelas elevadas, 3 plazoletas y 8 miradores. Un espacio para la contemplación, el deporte, el encuentro y la protección de la naturaleza. Alcaldía de Cali, puro corazón por Cali. Un latido para siempre. Un segundo idioma se convierte en la oportunidad de un mejor futuro para los 2.000 beneficiarios de Todas y Todos a Estudiar Inglés. Hello, my name is Carla Guevara, soy diseñadora de modas y beneficiaria del programa de Todas y Todos a Estudiar Inglés. Ya son 9.500 jóvenes beneficiarios del programa de educación gratuita de la Alcaldía que se abren al mundo. Alcaldía de Santiago de Cali, puro corazón por Cali, un latido para siempre. Aprovecha esta última oportunidad. Paga tu impuesto predial 2023 con el 15% de descuento si solo debes la vigencia actual, o con el 10% de descuento si debes vigencias anteriores. Hasta el 30 de noviembre. ¿Escuchas? Es el latido del Parque Ambiental Corazón de Pance, un santuario con más de 1 millón de metros cuadrados. Proyecto de la Alcaldía de Cali para cuidar la vida y la barrera que protege los recursos naturales de la expansión urbana. Alcaldía de Santiago de Cali, puro corazón por Cali, un latido para siempre.